Apocalipsis capítulo 4, verso 1 y 2. Ustedes se estarán preguntando, ¿y los diezmos y las ofrendas? Prepare su diezmo y prepare su ofrenda ahí, hermano. Amén. ¿Sabe lo que es un diezmo? Seguramente sabe lo que es una ofrenda. Y usted va a preparar ahí sus diezmos y sus ofrendas, porque hoy vamos a hablar acerca de algo que nos espera. Se va a dar cuenta usted que de nada sirve que estemos atados a cosas materiales, si lo mejor, a veces a la gente le dicen dentro de las iglesias, lo mejor está por venir, hablándoles de cosas materiales y hablándoles de dinero, de riqueza, de viajes en crucero, de todo tipo de cosas. Pero para nosotros lo mejor está por venir, pero es porque lo mejor para nosotros es cuando estemos cara a cara con el Señor y estemos sentados alrededor de la mesa del gran Rey. Amén. Prepare su diezmo y su ofrenda, porque el Espíritu del Señor le va a hablar de qué va a dar. ¿Sí? Pablo dice que nosotros cada vez que apartemos, una de las instrucciones que él dio a la iglesia es apartar las ofrendas, ¿verdad? Aparten para que cuando Él llegue, dice, para que no se recojan las ofrendas cuando Él llegue. Amén. Así es que debemos de hacer esto con el fervor, el amor, la convicción de que nadie nos tiene que estar metiendo la mano a la bolsa para sacarnos, sino que tú das con alegría, tú das con convicción, tú das con certeza, tú das por amor. Amén. Muy bien, Apocalipsis capítulo 4 y verso 1 y 2 vamos a leer acerca de lo que yo llamo el prearrebatamiento, o dicho en términos muy apostólicos, aunque obviamente yo no soy apóstol, el consuelo del arrebatamiento. Hay un consuelo, ¿verdad? ¿Alguien ha sentido un consuelo en algún momento? Yo lo recordaba siempre porque tuve una hermana que se llamaba Consuelo, entonces lo recordábamos constantemente, pero ¿alguien ha sentido consuelo en algo? Al fin, dice uno, qué consuelo, dice, ya no se usa mucho la palabra, pero hay un consuelo para nosotros. Y miren, el consuelo del arrebatamiento, el consuelo de que si Cristo dijo que viene, viene. Amén. Si el Señor dice que va a llevarnos a nosotros donde Él está, nos va a llevar a donde Él está. Amén. Y reinaremos juntamente con Él. Amén. ¿Quién es mandón de ustedes? Mandona. Te vas a sentir muy identificado por el reino del Señor, porque dice que somos con Él reyes y sacerdotes. Amén. Así es que en una otra, tampoco vayas a decir, ya vieron, es que es profético esto desde que yo sea mandón o mandona. Amén. Muy bien, hemos estado estudiando las iglesias, hemos visto cada una de las iglesias. Yo quiero hablar muy brevemente acerca de lo que es la condición de la iglesia desde que la iglesia empezó hasta el último tiempo. Y voy a ir mencionando las iglesias y ustedes van a ir viendo el proceso por el que la iglesia ha atravesado y dónde estamos actualmente. Amén. Cada iglesia tiene una característica de las que están en Apocalipsis 2 y 3 que refleja la condición y el estado particular y los desafíos específicos que la iglesia tiene. La decadencia del amor, por ejemplo, la persecución, la idolatría, la complacencia, la debilidad espiritual y el endiosamiento. Ahí les referí las 7 iglesias y dónde está la iglesia en este momento. Amén. Éfeso, pero ¿qué periodo de la historia representa cada iglesia? Éfeso representa, quédense en Apocalipsis 4.1, no me voy a ir de ahí, ese es el versículo central. Éfeso representa el periodo apostólico de los apóstoles, la iglesia primaria, entre el año 30 y el año 100 después de Cristo. Amén. Cuando la iglesia era una iglesia joven, fervorosa, llena del Espíritu Santo, y una iglesia que en algún momento, llegando al año 98, 99 y 100, la iglesia había perdido su primer amor. Amén. Luego está la iglesia de Esmirna, que representa el periodo de la persecución temprana, aproximadamente del año 100 al año 313 después de Cristo, cuando los cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano. Ya ustedes saben lo que hicieron todos estos emperadores, matando a cientos y cientos de miles de creyentes.
en los coliseos, en las persecuciones, atravesándolos a espada, cortándolos por la mitad, quemándolos como hogueras. Recuerdan que Nerón hizo eso exactamente con cristianos, ¿verdad? Y luego acusó a los cristianos que ellos eran los que habían hecho esto, y entonces empezó una masacre. Parte de esto ustedes lo ven en la historia más adelante, cuando en la época de la Inquisición, que vamos a verlo más adelante, y les voy a explicar qué fue lo que sucedió. Pérgamo entonces representa el periodo de la consolidación del cristianismo. Fíjense que la iglesia se consolida a través de la persecución. Cuando todo va bien, la iglesia se recuesta, se acomoda, cae en complacencia, tolerancia, pero la iglesia crece, se afirma, se consolida cuando la iglesia es perseguida. Así es que esta leve tribulación, dice el apóstol Pablo, que ahora tenemos, no es nada comparable con la gloria venidera. Amén, eso es maravilloso para nosotros. Pérgamo entonces representa la consolidación del cristianismo en el Imperio Romano, dentro del mismo gobierno del Imperio Romano. Y después de la conversión, en el siglo III, después de la conversión del emperador Constantino, la iglesia empieza a mezclarse con el mundo y empiezan a aparecer las doctrinas falsas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el decreto del emperador Constantino era un decreto imperial, por lo tanto, todos tenían que convertirse al cristianismo, aunque no fueran, aunque no quisieran, y aunque siguieran practicando sus mismos pecados y sus mismas cosas. Entonces la iglesia se mezcló con el mundo en ese momento. Luego está Tiatira, que representa el periodo de la Edad Media. No es estoy nada más dando algunos datos, ya entraré al tema. Tiatira representa el periodo de la Edad Media, o la edad del oscurantismo también, del año 313 al año 1517. Ese año les va a parecer bastante familiar, porque dentro de toda la corrupción y la apostasía que había dentro de la iglesia y la aparición de un movimiento religioso a la que se le llama Jezabel, que es una figura que representa la falsa enseñanza y la idolatría. Jezabel fue una mujer que existió en el Antiguo Testamento, ya ustedes saben de ella, era la esposa de Acab, y ella pues mató a muchos profetas del Señor. Pero esa Jezabel que aparece ahora en Apocalipsis es un movimiento religioso, una doctrina falsa y una enseñanza falsa y una enseñanza de ídolos. Y esto no tiene que ver con ídolos de barro, de bronce ni nada, ídolos humanos. Y esto es lo que estamos nosotros, empezó a ver, y ahí es donde en Sardis, por ejemplo, ya a partir del año 1517 al año 1799, representa el periodo de la Reforma Protestante, como se le conoce, y nacen y empiezan a desarrollarse lo que se conoce como las iglesias reformadas. Ahí nace la iglesia metodista, la iglesia bautista, la iglesia calvinista se le llama, pero es parte de las iglesias tanto en el movimiento presbiteriano, el movimiento bautista, iglesias genuinas del Señor, bajo unción del Espíritu Santo. Amén. Pero habla también de estas iglesias que estaban muertas en la fe, y finalmente llegamos a la iglesia de Filadelfia, que representa el periodo de la gran persecución y las apostasías, del año 1799 hasta el regreso de Jesucristo. Aquí es donde entra la parte de la Inquisición. De acuerdo a una de las cosas más terroríficas que pasan es que Hitler mató a 6 millones de judíos. Pues déjenme decirles que la persecución a través de la Inquisición mató 118 millones de personas, judíos y no judíos. Como fueron las cruzadas, las guerras santas, ¿verdad? Asesinaron gente en nombre de la religión. ¿Sí? Y aquí se preserva un pequeño remanente. De aquí empieza un movimiento que es el que se conoce como el movimiento pentecostal, y del que han surgido otra serie de movimientos. ¿Sí? Y la iglesia de la Odisea, aquí termino, que representa el último periodo de la iglesia, pongan atención a eso, antes del regreso de Cristo. Hoy celebramos a través de la Santa Cena recordando que Él va a regresar. No se quede nada más en que Él murió en la cruz, pásese al nivel del gozo,
del regocijo que Él va a regresar. Porque si nos quedamos únicamente en la cruz, nosotros nos quedamos lamentándonos y creyendo que todo es terrible, grave, qué triste. No, recordando su muerte hasta que Él venga. Amén. Este periodo es caracterizado, ya usted lo sabe, por la tibieza. Por cuanto no eres frío ni eres caliente, sino eres tibio. Digan conmigo, tibio. ¿Cuántas hermanas jugaron pan caliente y tibio? ¿A quién le gusta algo tibio? ¿Verdad que no? Pues este es el momento, la Odisea es ese periodo de la iglesia antes del regreso de Cristo, justo antes del regreso de Cristo, justo antes del regreso del Señor, caracterizado por la tibieza, la vanidad, el egocentrismo dentro de la iglesia, el endiosamiento dentro de la iglesia. Dios ya no es el centro de la enseñanza. Amén. Esta es la iglesia actual. Esta es la iglesia de la cual nosotros debemos de ser un remanente. Esta es la iglesia de la cual nosotros debemos de apartarnos, porque ya en Apocalipsis el Señor da una orden y dice: salte en medio de ella. Fíjate bien que cuando le está hablando al cristianismo, está diciendo que salgamos de en medio de ella, porque es un movimiento de una ramera. Amén. Muy bien, ahora vamos a leer Apocalipsis, porque quiero hablarles de lo que yo llamo el prearrebatamiento. Después de esto, mire, ya había terminado todo lo de las iglesias. Aquí llegué hasta la Odisea, la condición actual de la iglesia. Y después de haber experimentado esto, de haber recibido toda esta revelación, dice: después de esto miré, Juan, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. No voy a leer más porque quiero situarme en esa parte importante. ¿A qué se refiere después de esto? Después de ver desde el nacimiento de la iglesia cristiana, allá en el libro de los Hechos está narrado hasta el día de hoy, hasta este domingo. Juan vio eso, Juan vio lo que estaba sucediendo con la iglesia. Juan vio a esa iglesia de la Odisea llenarse de endiosamiento, de egocentrismo, de vanidad, de riquezas, porque tú dices: yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Por qué le habló a las iglesias primero? Porque quería preparar a la iglesia para ese momento en el cual él iba a sacarla y la iba a librar del día de la ira. Arrebata a Juan hacia el cielo, y Juan, ¿qué es lo primero que ve? Una puerta. ¿Quién es la puerta? Cristo Jesús. Lo primero que ve es la puerta, una puerta en el cielo. Ahora, ¿qué le manda a escribir? Le manda a escribir todas las cosas que van a acontecer, lo que ya vio, y ahora le va a decir lo que va a acontecer después de que Juan es arrebatado al cielo. Como un tipo de la iglesia, Juan es quitado en el momento que la iglesia de la Odisea llega a la culminación de su corrupción y de su maldad. La verdadera iglesia de Cristo es quitada de en medio. Amén. Y hay una pregunta que surge para cualquiera de nosotros en este momento, y es: ¿quiénes somos la verdadera iglesia? Asumiendo que somos la verdadera iglesia, ¿sí? Estoy metiéndome un poco en su corazón. La Biblia describe, amados hermanos, muy claramente ese arrebatamiento. Habla de un arrebatamiento de la iglesia de Cristo Jesús. Cuando allá en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, del verso 13 al 18, vamos a leer lo que dice ahí la palabra del Señor, y es necesario que lo leamos. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver, ya vimos que en el momento que esa iglesia llega a un colapso de corrupción, a un colapso de maldad, dice la palabra del Señor que la iglesia es quitada. Esa es nuestra esperanza.
Mire, la esperanza suya no debe estar solo en las cosas terrenales. Vaya, tiene esperanza en cosas terrenales, está bien. Pero la esperanza suya y mía, amados hermanos, debe estar puesta en que pronto el Señor viene. Amén. Pronto el Señor viene. Y usted dirá, algunos estarán pensando, siempre han dicho eso. Pues bueno, ahora sí es pronto. Ahora sí es pronto, porque las condiciones de la iglesia son tremendas. Y aquí en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, versículo 13 al 18 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Tenemos esperanza. Ayer partió a la presencia del Señor otro hermano y amigo, y le decía a Beatriz, me entristece mi corazón, porque son personas con las que compartimos ministerios en algún momento. Pero de luego recordamos la tristeza, pero dice que hay una esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, o sea, viene la revelación del Señor, que nosotros que vivimos, aquí estamos sentados nosotros, vivimos, el arrebatamiento no se ha llevado a cabo, tú no te has muerto, no te vas a morir al salir de aquí, creo yo. No ha sucedido, aquí estamos nosotros, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, digan conmigo, nosotros. Nosotros, dígale al hermano que está a la par, nosotros. ¿Le creyó el hermano o no le creyó? Es que ese es un punto central, nosotros, es un gozo, nosotros, nos vamos. Amén, tanto que se canta, nos vamos a gozar a las bodas de Corea, bueno, ahora ya no. Y dice la palabra, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Quiero preguntarle, amado hermano y hermana, a nuestros hermanos que están conectados en casa, quiero preguntarles, ¿tienes esperanza en Cristo? ¿No te levantas deprimido o deprimida 2, 3 veces por mes? Porque si te levantas deprimido o deprimida, no tienes esperanza. Piensas que te vas a… ¿Cuántos familiares de ustedes eran cristianos cuando murieron? Piensen por un momento que se van a reunir con ellos, van a irlos a ver. Vamos pues, vamos, para que no digan que yo me estoy jactando de otra cosa. Ahora, para que tú llegues a esa posición, digan conmigo, posición, porque esto que acabo de leer es una posición. Amén. Como alguien que se pone en una posición para que le hagan algo, para que lo lance, para que lo empujen, para que le den un carnet para que entre a algún lugar, para que le den su visa americana, para que ahí tienes una posición dentro de la fila que hay ahí. De esto que acabamos de leer es nuestra posición. Nosotros, los que vivimos, dice, no precederemos a los que durmieron. ¿Ven que al cristiano no muere? Duerme. Amén. Por favor, los jóvenes no le van a decir a su mamá, ya viste que debo de dormir en el día. Yo quiero advertirles algo porque sería un pastor irresponsable si no les advierto algo. Y tengo que advertirles acerca de la vida que agrada a Dios. Fíjense que Pablo precede una vida que agrada a Dios al anuncio del arrebatamiento de la iglesia. Si tú lees en el capítulo 4 del verso 1 en adelante, vas a ver que Pablo hace unas advertencias. Para que tú entres en el arrebatamiento, tú debes de cumplir con lo que está antes. Si no, nos salimos de contexto. Amén.
¿Qué es, pastor? Ahora te lo leo. Por lo demás, hermano, otra vez, tampoco queremos hermanos, pero aquí empieza diciendo, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Se da cuenta que nuestra función, ya no la posición, en la posición de creyentes, nuestra función es agradar a Dios en lo que hagamos. Pablo lo dice aquí. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Hermano, yo no fornico. Tal vez sexualmente no, pero espiritualmente sí. Estás oyendo doctrinas extrañas, estás oyendo doctrinas falsas y te puedes estar recreando en esas y puede ser que hasta estés creyendo esas doctrinas. Estás fornicando. Estás escuchando a otros espíritus. ¿Estás escuchando espíritus de hombre o estás escuchando espíritus de demonios? En lugar de escuchar al Espíritu Santo, y cuando hacemos eso, nosotros estamos fornicando. Porque no hemos sido llevados al cielo, estamos aquí en la tierra todavía. Pero mira lo que sigue diciendo, ponle atención. Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La esposa, dice Pedro más adelante, que es como el vaso más frágil, ¿o no? Dice, varones, que cada uno de nosotros, como cabezas de hogar que somos, y para preparar nuestro hogar, nuestra casa, para la venida de nuestro Señor Jesucristo y venga a levantar a su iglesia, nosotros, amados hermanos varones, somos responsables de vivir con nuestra esposa, tener a nuestra esposa en santidad y en honor. Si no, no pasa lo que leímos en el 4:13. No en pasión de concupiscencia, o sea, la tendencia al pecado, como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, hace una comparación. Que ninguno agravie ni engañe. No hagan fraude. No estén mintiendo, no escriban cosas que no son, no firmen cosas que son fraudes, no mientan, no engañen, amados hermanos. La iglesia de Cristo tiene que caminar en santidad, ya lo dice la palabra del Señor, lo dice el Señor. Yo solo estoy como vocero del Señor transmitiéndoles, porque el Señor está interesado, profundamente interesado, y yo también, de que ustedes sean arrebatados en el rapto de la iglesia. Aunque muchos dicen, la palabra rapto no aparece ahí. Piensen lo que quieran. Dice, fíjate bien, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque eso deberían de tenerlo marcado en su Biblia. El Señor es vengador de todo esto. Hermano, Dios no me bendice, no sé qué pasa, Dios no me oye, Dios no atiende mis oraciones. Posiblemente estás haciendo algo de lo que leímos y dice la palabra que Dios es vengador de eso. No sé si alguna vez lo habías leído. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a los hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. O sea, si no estás poniendo atención a lo que se te está diciendo esta mañana, no me estás desechando a mí, hermano, hermana. Estás desechando a Dios, porque Él me mandó a decir esto. Amén. No, usted es un elegido. No soy elegido, soy escogido por el Señor. Y te estoy diciendo lo que el Señor me mandó a que te dijera. Amén. Sigamos. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Ame a su hermano, al que está atrás. Usted debe venir a la iglesia debe ser para usted un día de fiesta, un día de gozo. Hoy vamos a la iglesia, pasemos comiendo algo, tacos o enchiladas, pasemos comiendo algo y vámonos para la iglesia. No, yo llego porque... No, a mí el desayuno nadie me lo quita. Yo el desayuno me lo quiero. Entonces levántate a las 4 de la mañana y desayuna tranquilo. Pero mira lo que dice aquí.
Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están promocionando. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, en amor. Y que procuréis tener tranquilidad. Aquí está lo del estrés, creo que Julio mencionó lo del estrés. Pues Pablo también lo dice. Procuren tener tranquilidad, no se estresen, no se pongan ansiosos, no se pongan tensos, que no les suden las manos, que no les tiemblen las piernas, que no le hagan mariposas en el estómago. Dice Pablo aquí por inspiración del Espíritu Santo, y que procuréis tener tranquilidad. Estar tranquilos, váyase temprano a su casa. Deje de estar trabajando 10 horas, 12 horas. Hermano, lo van a oír los empresarios y lo van a creer que es sindicalista. Pues que le reclamen a Dios, porque Él dice aquí que tengas tranquilidad, que seas tranquilo. Y oye, y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que hemos mandado. Yo veo que no está diciendo que usted le robe a su patrón, que usted le robe a su jefe, le está diciendo que trabaje bien. Pero tampoco que usted llegue a casos de agotamiento, estrés, tensión nerviosa. Amén. Y entonces Pablo entra al tema del arrebatamiento. Así es que, si no cumples los primeros 12 versículos de 1 Tesalonicenses 4, por eso explica por qué no estás esperando el arrebatamiento de la iglesia. Porque estás viviendo fuera del orden del Señor. Amén. Muy bien. Yo voy a leerles un poco acerca del credo de los discípulos acerca del regreso del Señor. ¿Enseñó Pablo acerca del arrebatamiento? Sí. ¿Enseñó Pedro acerca del arrebatamiento? Sí. ¿Enseñó Santiago acerca del arrebatamiento? Sí. ¿Enseñó Santiago acerca del arrebatamiento también? Yo no estoy, amados hermanos, fijando una doctrina. No estoy aquí parado para fijar doctrina. Estoy aquí parado para transmitirles el mensaje de la palabra del Señor. Y que el Señor les dé entendimiento a ustedes en todo. Amén. Todos los apóstoles enseñaron que el regreso de Cristo era inminente. Inminente. Todos enseñaron lo mismo. Amén. El diccionario Webster define la palabra inminente como algo que sucederá en cualquier momento. ¿Qué es inminente, pastor? Algo que va a suceder en cualquier momento. Inminente es, va a pasar en cualquier momento. Mi mentor espiritual, cada vez que terminaba una prédica, nos decía, levanten sus manos, agárrense de las manos, y nos agarramos de las manos todos, ahí no teníamos problemas de COVID, ¿verdad? De bacterias. Entonces nos agarramos de la mano y empezábamos, viene otra vez, tal vez al anochecer o tal vez al amanecer, viene otra vez, día glorioso será para mí, Cristo vendrá otra vez. Y así nos despedíamos. Nos abrazamos y bueno, hermano, si no te veo el otro domingo, ¿verdad? Porque ya me fui con Él. Amén. Pero tengo la certeza, la esperanza en mí, la victoria en mí, de que el regreso de Cristo es inminente. Por más que el hombre quiera convencer a la humanidad de que no es cierto, de que pasó esto, que Cristo no era, que los pastores no eran, que se inventaron los libros. Por más mentiras que Satanás meta, Cristo viene y viene pronto. Amén. Y lo podemos ver, es un hecho real. Si usted ve en 1 Pedro, que todos los apóstoles esperaban que Cristo regresara cuando estaban vivos, ¿o no? ¿Verdad que sí? Si ustedes leen los escritos de ellos esperaban que Cristo regresara cuando estaban vivos. ¿Por qué? Porque ellos incluyeron allí el nosotros. ¿Sí? 1 Pedro 4:7, Pedro dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Hace cuánto escribió Pedro eso? 2000 años. Pero para Pedro, eso ya iba a pasar. Amén.
Juan dice hijitos. 1 Juan 2:18 dice hijitos, ya es el último tiempo. Ya es el último tiempo. Estamos en el tercer día. Amén. Estamos en el tercer día. La iglesia está por ser levantada. No te quedes. No te conviene quedarte. Santiago, capítulo 8, verso 5, Santiago escribe, solo estoy leyéndoles pequeñas porciones. La venida del Señor se acerca. ¿Han ido a recibir a alguien al aeropuerto alguna vez? Al aeropuerto de Guatemala, de nuestra nación. Cuando ustedes llegan, ya que el vuelo llegó, o llegan después, o llegan antes. Y generalmente llegan antes, ¿verdad? Sí, no hacer que el vuelo se adelante. Y cuando están allí, y están ustedes, ¿verdad? Pescueciando, decía mi mamá, ¿verdad? Haciendo, ahora les dicen chute, los patojos, dice ahora el chute, está chuteando, dicen. Esperando a que la persona apareciera. Esa debe ser la actitud de nosotros, dice Santiago, la venida del Señor se acerca. Y el verso 9 dice, he aquí el juez está delante de la puerta. ¿Qué está diciendo? Que está parado ahí y la puerta está por ser abierta. La puerta que Juan vio en capítulo 4, ¿se acuerdan que él vio una puerta? Bueno, Santiago dice que el juez está delante de la puerta porque la puerta está por ser abierta. Hermano, hermana, debe haber gozo en nuestro corazón. Claro que ninguno se quiere morir. Dicen, ay, lo que vamos a dejar se va a quemar. Se va a quemar. Si dice la palabra, Pedro en su segunda carta dice que todos los elementos van a arder. Amén. Todos los apóstoles y la mayoría de ellos en todas las epístolas usaron repetidamente la conjugación de ese verbo en primera persona. ¿Cuál es el verbo en primera persona? Nosotros, no, en plural, perdóname, no aclaré. En plural, ¿cuál es? Nosotros. Nos vamos a juntar en un solo cuerpo, todas las iglesias del mundo, nos vamos a juntar en un solo cuerpo. El mundo te enseña otra cosa, nosotros que nos queremos tanto debemos de separarnos. Es lo que el mundo te dice. Pero el Señor te dice, nosotros. Y el diccionario Webster, cuando habla de nosotros, de ese término, dice, es un grupo de personas en las que yo estoy incluido. Digan conmigo, estoy incluido. Dígale al hermano, estoy incluido. Dele un codazo, dígale, estoy incluido. A los esposos que no muchitos se llevan, decirle, aunque te pese, yo también estoy incluido. A los papás, a los hijos que ven a los papás ahí como que tan regañones los papás, dile, hijo, a tu papá, yo también estoy incluido, papá, mamá, estoy incluido. Estamos incluidos en esto, amados hermanos, amén. Quiero darle dos profecías del Antiguo Testamento que están relacionadas con el arrebatamiento. La primera de ellas es Job, capítulo 19 y verso 25 al 26. Job. Amén, me dicen amén cuando lleguen. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Quién es el Redentor? Cristo. Y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Pasó o no pasó? Sí. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver al Señor. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Amado hermano, usted que está ya viendo la transmisión y que la va a ver, hermano, gócese, regocíjese, porque al igual que esta palabra profética de ese hombre que solo lo recordamos por todo lo que sufrió y de pronto recordamos cómo lo bendijo Dios del doble, pero recordemos esto, que él proféticamente habló acerca de esto. Isaías capítulo 26 y verso 19 es otra parte interesante acerca de este tiempo profético del arrebatamiento. 26, 19. Despertad.
Despertad. ¿Qué es despertar? ¿Qué es despertar? Abra los ojos. Despertar es abrir los ojos y estar sobrio. Los expertos le dicen a uno, no se levante así de brusco. No se levante, abra los ojos, estire un brazo, estire otro, jale una pierna, estire una pierna, haga esto, luego siéntese, ponga los pies sobre el suelo, sobre el piso, haga algunas flexiones, luego vaya y tómese un vasito de agua y ya empiece sus labores. Mire toda la preparación que según ellos le lleva a uno. Y sí, pues efectivamente puede ser. Ahora el Señor está diciendo aquí, despertad y cantad, moradores del polvo. ¿De dónde es usted, hermano? Del polvo. Polvo eres y al polvo volverás. Amén. Glorioso. Porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, fresco. Y la tierra dará sus muertos. ¿Cómo murieron? No importa. Dios va a resucitar esos cuerpos que están durmiendo. El apóstol evidentemente estaba preocupado de que como creyentes nosotros no fuéramos ignorantes. Debemos de saber qué le ha sucedido a nuestros familiares que murieron en Cristo. Amén. Pablo, ahí en Filipenses 1:23, habla de lo que pasó. Fíjate bien, cuando muere un cristiano, hay dolor, hay tristeza, pero hay consuelo, porque sabemos que va a la vida eterna. Amén. Su alma va a ir al Señor, su espíritu va a regresar al que lo dio y su cuerpo va a quedar ahí esperando hasta la redención. Amén. Porque de ambas cosas, dice, estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Fíjese que Pablo no dice partir y dormir con Cristo. Pablo dice partir y estar con Cristo. Al momento que un cristiano muere, un creyente muere, una mujer creyente muere, en segundos su alma va al Señor. ¿Eso nos da gozo o no nos da gozo? Hermanos, por favor, no estoy diciendo que nos queremos morir. Pablo tenía sus razones para decirlo, pero algunos de nosotros no llegamos a eso todavía. Amén. Hay propósitos importantes en lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Porque uno se preguntaría, si uno razona, dice, pero ¿por qué se va a dar a la iglesia primero? ¿Y por qué no se los lleva juntos con los judíos? ¿Por qué no se lleva a Israel y a la iglesia juntos? ¿Sí? Porque somos hermanos, decimos, ¿verdad? ¿Y es cierto eso? Somos hermanos en la fe de ¿quién? De Abraham. Amén. Somos hermanos en la fe de Abraham. Ahora, hay cosas importantes. ¿Por qué la iglesia va a ser arrebatada? Número uno, porque el arrebatamiento va a ser llevado a cabo para librar a la iglesia de la gran tribulación. Por eso. ¿Sí? Hay pasajes en la palabra del Señor que hablan acerca de los momentos de ira del Señor. Hay pasajes que nos hablan acerca de ese día de ira. Allí en ese capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, 5:9, fíjate bien, Dios a ti y a mí, a ustedes mis hermanos que están allá viendo a través de esta transmisión, como creyentes, como hijos de Dios, como mujeres, hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo, con su fe puesta en el Hijo de Dios, quiero decirles y animarles con esto. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 9, que no nos ha puesto Dios para ira. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto Dios para ira. Puede decir, no, es que ya veo, hermano, usted no debe ser tan iracundo. Dice Dios que no está hablando de eso.
No está hablando de reacciones emocionales, está hablando de nuestra posición en Cristo. Tú y yo no hemos sido puestos dentro del cuerpo de Cristo, perdónenme, para el día de la ira. Nosotros hemos sido puestos, dice allí, para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que eso nos habla que la iglesia no va a estar allí. Yo no voy a entrar al tema del pleito doctrinal de si está o no está. Porque el punto central no es si va a pasar o no va a pasar. El punto central es que igualmente, pase o no pase, estaremos con él. ¿Se acuerdan de Jacob? Cuando llega con su tío Labán. Sí. Ese tío tenía hijos, hijas. Y había una de ellas que era de pronóstico reservado. Raquel era bonita, dice que era preciosa, ¿verdad? Pero entonces él, ¿qué hace? 7 años de trabajo, ¿sí o no? Y le dan a Lea, a la de bonitos ojos, ¿sí? Y él trabaja otros 7 años para poder tener a Raquel. Y luego trabaja 6 años más para el ganado. Ahí donde lo ponen él se pone a pelar juncos. Y Dios le da mucho ganado. 20 años por Raquel. Al final ya había enamorado de Lea también, ya amaba a Lea, no es que no amara a Lea, no es que ya Lea entonces era la segunda, no, él llegó a amar a Lea también. Pero para tener esa esperanza, ¿cuál era la esperanza de él? Que le iban a dar a Raquel al final y que se iba a ir bendecido. Los 6 años fueron extras, fueron el regalo que le dieron, la bonificación. Fíjate que es interesante esto, porque esa libertad que él obtuvo a costa de trabajar con paciencia. Y Pablo dice, ahí en el libro de Hebreos, dice que nosotros debemos de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué con paciencia? Porque tenemos la esperanza de ver a Cristo cara a cara, tal y como Él es. Nosotros, los que vivimos, no precederemos a los que durmieron. Maravilloso, ¿verdad, hermano? Hoy cuando se esté comiendo su almuerzo, ese pedazo de pechuga o pedazo de lomito o su tortilla con frijolitos o con queso, recuérdese, aunque usted tiene necesidad de comer, usted no es eso, usted no es comida. Aunque le dicen, usted es lo que come, por supuesto, no, ¿verdad? Pero usted no es eso. Usted no es una tortilla con queso, vaya pues para hablar así en poema, poético, ¿verdad? La iglesia va a ser quitada para que no pase la gran tribulación, para que nosotros no hemos sido puestos para ira, sino para alcanzar la salvación. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Pablo en Filipenses 3 que dice? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y aquí está diciendo prácticamente lo mismo. Amén. Apocalipsis 3:10 habla acerca de la tribulación. Amén. Ahora, fíjate la condición y las características de esa iglesia. En medio de lo que la iglesia está viviendo alrededor del mundo, mira la característica de la iglesia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuál es la palabra de la paciencia de Él? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a preparar para vosotros un lugar. Y si me fuere, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la palabra de paciencia. Esa es la palabra de la paciencia de Dios. Yo les dije que regreso. ¿Se acuerdan del siervo infiel? Él dice, mi amo tarda mucho, mi señor tarda mucho. Y empezó a golpear a la gente, a los consiervos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, que Cristo viene, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿De qué está hablando? De la gran tribulación.
Yo te guardaré de la gran tribulación. ¿Cómo? Te voy a sacar del mundo antes para prepararte. Para probar a los que moran en la tierra. Esas son las pruebas que vienen para probar a los que moran en la tierra. Amén. Romanos 5:9, Pablo termina de afirmar esta parte que Juan describe en Apocalipsis 3:10. Pablo ya en Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Por qué vas a ser salvo de la ira? Porque has creído en la sangre de Jesucristo, porque tu fe ha llegado a afianzarse al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, pero primordialmente que Cristo resucitó, y si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Hermano, este cuerpo no nos puede detener por mucho. Mira, cuando te pares frente al espejo a decir, qué bonita soy, cuánto me gusto. Piensa que ese cuerpo va a ir allá, a la tierra, polvo eres. La ceniza a la ceniza, el polvo al polvo. Es una frase que yo uso cuando me ha tocado hacer un funeral. Un sepelio, ya sepelio es cuando ya estén en el cementerio. Porque es la verdad. Amén. Número 2. Número 1, para que la iglesia no pase por el día de la ira del Señor. Número 2, para que la iglesia sea juzgada en el tribunal de Cristo. Pastor, nosotros no vamos a ser juzgados, sí, pero no para muerte ni condenación, sino nos van a juzgar en base a las obras que hicimos estando en la tierra, sean buenas o sean malas. ¿Te das cuenta, hermano y hermana, que te van a pasar la lista de todo lo que hiciste en la tierra, bueno o malo? Vas a poder, de repente vas a ver la lista y no, eso no es mío, no es tuyo. Va a ser tuyo, te van a pasar a mí toda la lista. No para salvación, tu salvación ya estás en el tribunal de Cristo, ya eres salvo, ya eres salva. Para los premios, recompensas, galardones. Y cuando mires al hermano que tú dices, ese hermano se dormía en la calle. Pero no estaba durmiendo, está, como dijo aquel hombre de la niña, a Jesús mismo, no, la niña no duerme, no está muerta, duerme, dice, ¿verdad? Tú decías, y el hermano que cabeceaban y todo, pero estaban meditando en el Señor. Y de pronto los miras ahí. Y dices, pero, y yo que estaba con los ojos pelados y los oídos así abiertos y hasta me hacía así para, tengo menos premios. Es que no se trata de si estás físicamente en la iglesia, sino dónde está tu corazón, porque la palabra es muy clara, Jesús lo dejó bastante claro, allí donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. Si tu tesoro es hoy conocer la palabra de Dios, tu corazón está aquí en la palabra de Dios. Pero si tu tesoro es pensar que vas a ir a almorzar, allí está tu corazón. O en la cama. Muchos tupollillos en las iglesias. A la camita, a la camita, a la camita. Amén. Marcos capítulo 4 y verso 22, quiero que vayan allí conmigo en el Evangelio de Marcos, el segundo Evangelio. Y ahí vamos a encontrar una escritura en el verso 22. Yo voy a llegar ahí también porque no lo tengo en el bosquejo. Marcos capítulo 4, amén. Verso 22 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. En matrimonios hablamos acerca de las contraseñas en los teléfonos, ¿verdad? Y vamos, ¿qué hay oculto? Mira, todo lo que tengas oculto, mejor arréglalo con el Señor, porque allí te lo van a sacar. Y posiblemente por eso vas a perder un premio. No es que no vayas a tener, hermanos, van a tener premios. No me hagan esa cara así como entonces.
Sí vas a tener, fuiste todos los domingos a la iglesia, participaste, ofrendaste, diste, pusiste, corriste, te sacrificaste, llovió, ahí estabas, hizo calor, ahí estabas. Vas a ser gratificado. Pero no tengas nada oculto, porque la palabra te asegura que todo lo oculto va a ser manifestado. Qué vergüenza delante de los ángeles, ¿verdad ustedes? Y tú tan enamorada de Gabriel, y ahí va a estar Gabriel viendo lo malo, lo que tenías escondido. Tremendo, ¿verdad, hermanos? Es maravilloso. Es tremendo, porque dice, ¿para qué no tener cosas escondidas? Tampoco es que las andes contando, ¿verdad, hermana? No te vas a poner, y hermano, no te vas a poner chismoso también. Y sobre todo, aprende a ver a quién le dices las cosas. No andes contándole, hermano, me quiero ministrar con usted, y se lo vas a decir a la hermana más habladora, al hermano más hablador. No, busca un anciano de la iglesia, un hombre y una mujer maduros en la fe, y habla con ellos sobre esos asuntos que han estado ahí ocultos. A los jóvenes les amonesto, les invito hoy, busquen a alguien con quien tratar esos temas, no los estén guardando y escondiendo. Porque saben, ustedes cuando empiecen su matrimonio, ustedes van a empezar a sacar esas cosas con ira, con enojo, con frustración, cuando pudieron haberlo arreglado antes, y puedes empezar a arreglarlo ya hoy. Amén. Muy bien. Ya vieron que voy a terminar rápido. Muy bien. Ahora viene lo mejor. El número 3 es lo mejor. La iglesia va a ser arrebatada para celebrar con Cristo las bodas del Cordero. Maravilloso, ¿eh? ¿Han visto la investidura de algunos de los reyes en la época que ustedes han vivido? ¿Han investido algún rey? Y usted ya está ahí, quiero ver cómo es esto, ¿verdad? ¿Verdad que es majestuoso lo que hacen? Pero miren, solo los caballos, ustedes, yo no pienso en los caballos, en los caballos que tenía Salomón. Miren, esos caballos, pero solo falta que hablen, dicen algunas personas, ¿verdad? Pero mira la majestuosidad de esos caballos, el ropaje, el color, las vestiduras del rey, del príncipe, de la princesa. Todo esto no es nada comparado con las vestiduras que te van a dar a ti, de lino fino resplandeciente. No hay detergente sobre la tierra que pueda darle la blancura de las vestiduras que te van a poner a ti, porque van a resplandecer por la gloria del Señor, no por lo blanco. Así es que te preparas prepárate cada día, pero no viene, tú prepárate para las bodas del Cordero. Prepárate, tu mente, tu corazón, tu intelecto, tus emociones, tus sentimientos, todo, ajústalo en la esperanza de gloria de ver, como dice Timoteo, habla sobre esto, Pablo en la carta a Timoteo, esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, esto es tremendo. ¡Ay, qué emoción! Viene el clásico. ¿Quién gana? ¿Qué te importa? Que gane el que sea. Pero la expectación de Cristo será que suena la trompeta con voz de mando, con voz de arcángel. No dice que es un arcángel, con trompeta de Dios. Hermanos, solo nosotros lo vamos a oír, ¿o no? ¿Los incrédulos lo van a oír la trompeta? No van a oír nada, solo van a ver que ropa se queda aquí, porque ni sangre ni carne, así es que tu ropa, vas a salir así, hermana, ahí tu blusa, tu chaqueta, tu pantalón, tus tenis, ahí se va a quedar en el suelo. Y millones de hombres y mujeres desapareceremos de la tierra. No, porque nos llevaron los ovnis, nos llevó el Espíritu Santo a encontrarnos con el glorioso Señor Jesucristo. Amén, hermano. Vas a disfrutar tu almuerzo hoy seguro. Y te vas a acordar, cada vez que le vas a dar una mordida a la carne, te vas a acordar que tú no debes de vivir en la carne, sino de andar en el Espíritu. Amén. Cierro con esto para que vean que soy puntual. Apocalipsis 19, del 6 al 8. Y oí
como la voz de una gran multitud. Estoy leyendo versos 6 y 8 del capítulo 19 de Apocalipsis. Y oí la voz, ¿qué dice? De una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa, usted y yo, su esposa, amado hermano, hermana, usted y yo, en donde esté, en el país que esté, en la ciudad que esté, en el lugar, en el cantón, la aldea, donde usted esté, hermano y hermana, su esposa se ha preparado. Y a ella, porque se ha preparado, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Estamos siendo preparados por el Espíritu Santo para el momento en el cual suene la trompeta del Señor. Y nos van a vestir con una vestidura nueva, limpia, resplandeciente por la gloria del Señor. Amén. Llegarán las bodas del Cordero. Previo a eso, el arrebatamiento. No te quedes. Hermano, con todo mi amor, de verdad, es que veo algunos dentro de la iglesia del Señor, no esta iglesia, aquí no pasa, pero en la iglesia del Señor he visto algunos tibios que no les importa. Fantasías, pero sí creen en esos personajes de Marvel, ¿verdad? ¿O no? No, yo no creo, pastor. Déjame ver tu closet, voy a encontrar playeras ahí del Spider-Man y Superman. Y que no crees, pues. Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. No son los hombres más poderosos del mundo. Ellos dicen que reinan, creen que reinan, pero el que reina es Dios. Jesucristo reina sobre cualquier hombre poderoso que tú sepas el nombre y digas, wow, cuántos miles de millones tiene y cuántos dueños de cuántas empresas, países completos, equipos, los de blancos principalmente. Y mira, hermano, dice la palabra del Señor que la esposa se ha preparado. Hermanas, cuando ustedes se casaron, ¿se prepararon o no? ¿O estaban ustedes cocinando y con el delantal y ahí corriendo se desataron el delantal y con ese ustedes fueron a meter a la boda y dijeron, aquí estoy haciendo acto de presencia y con el vestido que llevabas, ¿verdad? O te fuiste a arreglar, o te arreglaron, te peinaron, te maquillaron, te arreglaron las uñas, hasta las uñas de los pies, te pusieron unos zapatitos de charol y camisón de tul y te vistieron de diferentes formas, ibas preciosa, que el esposo cuando te ve entrar no te reconoció y el hombre se pone a llorar cuando te ve entrar y cuando levanta el velo y ve que si eres tú y se goza y dice mi esposa. ¿Ah? Maravilloso, ¿verdad, hermano? Te das cuenta que vamos a llegar a ese momento nosotros y que aquellos que se murieron cremados, se los comieron las pirañas, se los comieron los leones, todos. El Señor va a levantar los cuerpos para redimir los cuerpos físicos. Porque Jesús, ¿con qué cuerpo apareció resucitado? ¿Con otro? ¿Con qué cuerpo? Con el que anduvo en la tierra. Exactamente el mismo cuerpo, si no, no lo hubieran reconocido los discípulos. Con ese mismo cuerpo Él se mostró resucitado. Así es que, hermano, hermana, ama también tu cuerpo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Amén.
tú eres parte de esa novia, hermano, hermana, ya te estás viendo esta transmisión, hermano y hermana, tú eres parte de la novia, amigo y amiga. Si usted aún no ha entregado su corazón a Jesucristo y usted dice, pero yo no soy parte de esto, ni no voy a la iglesia, no tengo Biblia, nunca he asistido a ningún estudio bíblico, ¿cómo hago? En este momento, haz una oración de entrega de tu corazón a Jesucristo. Dile al Señor: Padre, yo reconozco mi pecado, delante de ti está mi pecado. Amigo y amiga que estás allí a través de esta transmisión, ábrele tu corazón a Jesucristo. Estás sufriendo, hay aflicciones en tu vida, hay turbación en tu vida, hay tormento, hay angustia, hay un vacío en tu vida. No sabes quién eres, no sabes por qué estás aquí en la tierra, ni siquiera sabes cuál es el propósito para tu vida. No te estoy acusando, no te estoy señalando, estoy hablando de la vacíez de tu corazón. Y en este momento, ábrele tu corazón a Jesús, el que murió en la cruz del Calvario, pero que despojándose de su condición de Dios, vino para morir en una cruz y como el cordero inmolado del Padre, derramar su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Amigo, amiga, dígale allí donde está: Señor, te abro mi corazón. Reconozco que he pecado contra ti, con hechos graves, con pensamientos, con palabras he pecado contra ti, Señor, pero en este momento rindo mi vida a ti, en alma, en cuerpo y en espíritu, rindo mi vida a ti. Ven a morar a mi corazón para ser el Señor de mi vida. Yo ya no quiero ser el Señor, yo ya no quiero ser la señora de mi vida, ya no quiero ser el dueño, la dueña de mi vida. Señor, quiero que tú seas el dueño de mi vida. Que la sangre preciosa tuya que fue derramada en la cruz del Calvario perdone mis pecados, borre mis rebeliones y me limpie de toda iniquidad. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, me rindo a ti y empiezo hoy a caminar una nueva vida sabiendo que hoy mi nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Gracias te doy a ti, Señor. He orado en el nombre bendito de Jesucristo. Amén.